Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre. Ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acceder al segundo de los podcasts en los cuales vamos a estar trabajando algunos temas vinculados con la ley 27605. Quienes no hayan escuchado mi podcast inmediato anterior, les recomiendo que lo revisen porque si no van a sentirse un poco desencajados de los temas que estamos tratando. Mi nombre es Sergio Carbone. Ante cualquier duda o consulta se pueden contactar conmigo, pero como siempre digo, por favor les pido en el marco de una consulta profesional. En el anterior podcast estuvimos trabajando los conceptos que la ley menciona en cuanto al objeto del tributo en el artículo 1 y vemos cómo se va complementando en sus definiciones por lo dicho en el artículo 2. Ahora la pregunta es ¿quién tiene que pagar este impuesto? Y para ello el artículo 2 viene a decirnos, las personas humanas y las sucesiones indivisas. En todo momento vamos a estar hablando de personas humanas o sucesiones indivisas. No estamos hablando de empresas. Básicamente el sujeto pasivo del impuesto son personas, o ficciones fiscales como es la sucesión. No van a ser las personas jurídicas. Esto lo digo porque en muchos medios periodísticos se viene a decir que se graba a las empresas y demás. Bueno, no es así, no es el sujeto del impuesto. Si quieren podemos discutir los efectos económicos, será discusión de otro momento. Ahora estamos estrictamente en lo que es una interpretación jurídica de un texto normativo. Y en esta cuestión de las personas humanas y las sucesiones indivisas, también la ley empieza a seleccionar quiénes son los obligados en función de una condición, de una categoría de este contribuyente. Y los vamos a categorizar en función de cómo se encuentren posicionados en el marco de las normas de residencia fiscal. Recordemos que la residencia fiscal es definida en la ley 2628, que es la ley de impuesto a las ganancias, son normas que tienen ya varios años aquí en Argentina, pero de pronto se le empezó a prestar, tristemente, se le empezó a prestar atención a partir de la época del sinceramiento fiscal. Hoy es bastante más común hablar de residencia fiscal y actualmente se encuentran normadas del artículo 116 al 123, como dije antes, de la ley de impuesto a las ganancias, la ley 2628. Y estas normas básicamente nos dicen que para los sujetos nacionales existe una presunción de residencia y para los sujetos extranjeros adquirirán la residencia si se encuentran o permanecen más de un determinado tiempo en el territorio nacional argentino. En principio puede ser 12 meses, pero ese tiempo podría llegar a extenderse según alguna consideración especial que tenga por su motivo. No voy a tratar el tema de residencia, por eso es que no quiero ser preciso en esto. Pero definida la condición de residente de un contribuyente, este puede perderla por ausentarse del país más de 12 meses o por haber obtenido la residencia permanente y migratoria en extraña jurisdicción, o bien el último vehículo vendría a ser obtener la residencia fiscal en una jurisdicción con la cual existe un tratado para evitar la doble imposición internacional, norma de rango supralegal, y entonces resolver la cuestión de la residencia fiscal del contribuyente a través de una norma de conflicto internacional. Si se dieran las pautas que establece la norma de conflicto internacional, uno podría decir, antes de los 12 meses el contribuyente ha perdido la condición de residente, ¿no? Hecha esta aclaración, ¿quiénes son los alcanzados? En principio, los que son residentes fiscales en la República Argentina, en base a los textos normativos y las interpretaciones que les acabo de comentar, y en ese caso, esos sujetos tributarán por los bienes que tienen en Argentina y en el exterior. Quienes no sean residentes van a tributar por los bienes que tienen aquí en Argentina. Ahora, lo interesante de todo esto es que la condición de residencia fiscal o no tiene dos cuestiones que son especiales para discutirlas, por llamarlo de alguna manera. La primera cuestión es que vamos a analizar la consideración de residente fiscal del contribuyente no a la fecha de entrada en vigencia de la norma, no al 31 de diciembre del año 2020, sino al 31 de diciembre del año 2019. Y entonces esto, Sergio, quiere decir que si el contribuyente se expatrió el 23 de marzo, el 12 de febrero o el 25 de agosto del año 2020, igual está sujeto a este impuesto por los bienes que tenga en Argentina y en el exterior si se superan los mínimos establecidos por norma, y así lo está pidiendo la norma, ¿no? La ley viene a analizar la condición de residente fiscal del contribuyente al 31 de diciembre del año 2019.
Y entonces ahí lo que hace es categorizar a este contribuyente y en función de la categoría que tiene va a arrastrar a esa categoría la consideración de qué bienes tengo que tener en cuenta para el gravamen o no. Y la segunda cuestión que me parece importante tener en cuenta, antes quiero decirles que los contribuyentes que no son considerados residentes de la República Fiscal Argentina tendrán que soportar el impuesto en tanto y en cuanto los bienes radicados en nuestro territorio superan en su evaluación, es decir, la apropiación al contribuyente conforme a la Ley de Bienes Personales y la evaluación conforme a la Ley de Bienes Personales, medido la apropiación a la fecha de vigencia de la ley y la evaluación al 31 de diciembre, porque son las pautas de bienes personales, ese monto supera los 200 millones de pesos, ¿no? Pero soportará el impuesto solo por los bienes que tengan en Argentina, naturalmente no por los bienes que tengan al exterior. En el medio hay una cuestión de jurisdicción fiscal en realidad, ¿no? No les quiero comentar el antecedente de Lotus, de la Corte Internacional de Justicia, Permanente de Justicia, de 1927, pero de alguna manera esto tiene que ver con eso. Ahora, lo que resulta interesante es el mandato del artículo 2, inciso A, segundo párrafo. Porque lo quiero leer textual, ¿no? Dice, asimismo, aquellas personas humanas de nacionalidad argentina, volvemos con la presunción de nacionalidad, de residencia por la nacionalidad del contribuyente, volvemos con esa cuestión, ya es un elemento que tiene la ley de bienes de impuesto a las ganancias desde hace muchísimo tiempo, de hecho, desde el momento que se conforma todo esto. Asimismo, aquellas personas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, en los términos del artículo 19-20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, serán considerados residentes a los efectos de este aporte. Y acá esta cuestión sí es delicada. Porque una jurisdicción no cooperante es una jurisdicción que, bueno, claramente existe una nómina de jurisdicciones, está en el decreto reglamentario, y entonces nosotros podemos saber que determinada jurisdicción es considerada no cooperante. Por ejemplo, Paraguay. Paraguay figura en las jurisdicciones no cooperantes, y punto, o sea, se acabó. Ahora, ¿qué significa una jurisdicción de baja o nula tributación? Y es más difícil, ¿no? Porque cuando hablamos de jurisdicciones no hablamos solamente de jurisdicciones, hablamos de jurisdicciones o regímenes de baja o nula tributación. Y entonces un país puede tener un régimen general de tributación que no sea considerado de baja o nula tributación. La consideración de baja o nula tributación tiene que ver con el impuesto efectivo que se paga a nivel societario, no a nivel personal, a nivel societario, si está por debajo de un límite establecido por la norma comparado con el impuesto a la renta societaria aquí en Argentina. La tasa fiscal aquí en Argentina es del 25% y estamos viviendo un momento extraño por el cual se paga el 30%, ¿no? Pero la tasa legal fiscal vigente en la República Argentina es el 25%, salvo esta pequeña etapa de transición devenida de la Ley 27430 y una extensión que se hizo a la aplicación de la alícuota a la 25%. Tal vez sea historia de otro podcast todo esto, ¿no? Pero en definitiva lo que se compara la alícuota de la República Argentina respecto a extraña jurisdicción. Pero el problema es, ¿qué es una jurisdicción de baja o nula, ¿no? Porque en principio no todas las jurisdicciones tienen renta corporativa, es decir, no todas las jurisdicciones que puedan ser consideradas de baja o nula tributación lo son íntegramente y podemos encontrar jurisdicciones que no son de baja o nula, es decir, que tienen regímenes generales de tributación donde la alícuota corporativa supera el umbral mínimo requerido por la Ley de Impuesto a las Ganancias para ser consideradas de baja o nula. Texto largo que acabo de comentar, no lo estoy leyendo, simplemente se los dije. Pero puede tener algún régimen un régimen específico de fiscalidad donde la tributación sea excesivamente baja. Les tiro un ejemplo, una zona franca. Una zona franca es un tiene ciertas condiciones fiscales donde esa zona franca, esa situación, la convierte en un régimen de baja o nula. No convierte a la jurisdicción, lo convierte al régimen. Nuestro país hermano, Uruguay, el régimen de zonas francas de Uruguay ha sido considerado, no por el fisco, sino por mis colegas. Y yo estoy de acuerdo. Y puedo hablar de zona franca de Paraguay. Puedo hablar de la zona franca mexicana, la zona franca chilena. ¿Por qué? Porque son zonas francas que tienen un régimen especial de tributación. Y entonces un contribuyente puede preguntarme, mira, Sergio, yo pago impuesto a la renta personal. Vivo en un país donde la renta corporativa es excesivamente baja. ¿Me corresponde o no me corresponde esto?
que el país puede ser considerado baja o nula. O me dicen, vivo en un país donde el país tiene un régimen general de tributación que no es de baja o nula, pero tiene un régimen que es de baja o nula. ¿Debo ser considerado o no debo ser considerado? Esto, señores, tiene que ser reglamentado por el Poder Ejecutivo. Nos tienen que dar las jurisdicciones que sean de baja o nula, y en esa nómina de jurisdicciones de baja o nula tendríamos que pensar en andar eliminando aquellas jurisdicciones que son consideradas de baja o nula por la existencia de un régimen, porque lo que es considerado de baja o nula es el régimen, ¿no? Y no la jurisdicción. Hecha esta salvedad, otra cuestión que también necesitamos que sea reglamentada, porque si no caeríamos en el absurdo. Pensemos un contribuyente argentino. En la década del 80 se expatria, se va a vivir a Estados Unidos. Luego de Estados Unidos viaja a España. Vive 10 años en España. Finalmente termina ahora, en estos últimos años, viviendo en Paraguay. Vamos a directamente elegir Paraguay porque es una jurisdicción no cooperante. Usted me viene a decir a mí que por el simple hecho de que al 31 de diciembre del 2019 había residencia fiscal paraguaya en ese contribuyente que es nacional argentino, pero se fue hace 20 años, pero a esa fecha tenía residencia fiscal paraguaya, ¿debe ser sujeto a este aporte? La verdad es que me parece un dislate como ha sido redactada esta norma y puede generarse situaciones abusivas que efectivamente van a generar conflicto. Y esta norma hecha de esta manera, a mí no me queda otra forma para pensar, porque la Corte nos enseñó, ¿no?, que no se puede prever la incongruencia o la inconsecuencia del legislador. La torpeza del legislador no es un mecanismo de interpretación de la ley. Entonces tengo que entender que el legislador es sabio. Y si entiendo que el legislador es sabio, yo lo único que puedo pretender de este párrafo es que lo que se hizo es asegurar una renta del litigio. Un futuro cliente que tenga que venir a nuestro estudio jurídico a preguntarnos cómo salir del brete que nos coloca este dislate. Ciertamente, señores legisladores, creo que tienen una gran responsabilidad y no la están sabiendo, no la están aprovechando como corresponde. Una norma incongruente genera mucho daño a la sociedad, y esta es una norma incongruente, como así también es la que antes les leí, del artículo 3, donde habla de que, serán base imponible los bienes que pertenecen a trust, fideicomisos o fundaciones de interés privado. ¿Por qué no me aclararon que se trata de aquellos trust, fundaciones de interés privado, fideicomisos, donde en la realidad económica, que es un mecanismo de interpretación, una pauta de interpretación de los actos del contribuyente, conforme al artículo 2 de la ley 1183, ¿por qué no venís a decirme que se trata de aquellas situaciones en las cuales no se visualiza un efectivo desapoderamiento de bienes? ¿Por qué lo dejan de esta manera para que salgamos todos a interpretar o a tratar de entender la norma o a llegar, qué es lo que dijo la Corte, o Cámara o sentencias de inferiores jurisdicciones para tratar de darle un viso de razonabilidad a todo esto? No es la forma en la que se debe legislar, ¿no? Pero bueno, así estamos, así está la ley. Esta cuestión es delicada. Si usted se expatrió y hoy vive en una jurisdicción que es no cooperante, tendrá un punto de conflicto. Si usted vive en una jurisdicción donde existen regímenes que son de baja o nula tributación conforme a la ley argentina, tiene una pauta de incertidumbre ciertamente interesante. Y no hay pauta temporal que diga si usted se expatrió a partir de determinada fecha. Acá solamente habla de la nacionalidad del contribuyente. Bueno, espero que les haya gustado. Va a venir un tercer podcast. Los invito a escucharlo. Los invito a compartir este podcast. Mi página web es www.sergiocarbone.com.ar y ante cualquier duda o consulta se pueden contactar conmigo. Gracias.